Buenas tardes, yo soy Mario Iván Esparza Salazar y voy a realizar la presentación de la actividad 2, que es la presentación de la norma ISO 45001-2018, que se especializa en los sistemas de gestión de seguridad y de salud en el trabajo. Lo primero que debemos presentar es la intención, el origen y los precursores de la norma. Nosotros notamos que el origen de la ISO 45001 data del año 2013, desde que se estableció el proyecto de creación de la norma en salud y seguridad en el trabajo, pero la fecha de publicación es del año 2018, retomando algunas características de la norma OSAS 18001. La intención que tiene la ISO 45001 es reducir la tasa de incidentes laborales, que se aumente la producción en las organizaciones, presentar una reducción en la tasa de rotación laboral y el absentismo, y bueno, gracias a la persecución de estos principios se puede lograr la reducción del costo por pago de primas de los seguros y mejorar la imagen de las organizaciones. Sus precursores son, bueno, como antes lo mencionamos, la norma OSAS 18001, que tiene como diferencias la terminología, el ciclo PDCA, que es planear, hacer, verificar y actuar, y la inclusión de la consideración de las condiciones de trabajo en la nueva norma ISO 45001. Para poder lograr esta transición, nosotros notamos como nota importante que como año máximo para poder establecer la nueva norma ISO 45001 se tiene como, bueno, contemplado el año 2021. El objeto y campo de la aplicación de la norma. El objeto que es que proporciona a las organizaciones la información necesaria para que las organizaciones brinden las condiciones necesarias y que sean las más óptimas en los lugares de trabajo para que se generen lugares de trabajo seguros y saludables, para así de una vez poder prevenir las lesiones y el deterioro de la salud que se pueden ver originados por las acciones repetitivas en el trabajo. También busca mejorar de manera proactiva el desempeño de la salud en el trabajo y de la seguridad. Esto se puede hacer notar mediante el uso de del equipo de protección personal o el eliminar ciertas condiciones de trabajo que son repetitivas. Por ejemplo, algunas personas que se dedican a ser taxistas, cuando lo hacen con automóviles estándar, después de varios años normalmente llegan a presentar algún desgaste en la cadera debido a estar presionando tantas veces el embrague o estar cambiando muy seguidamente el pie izquierdo de manera que doblan tanto su parte, la parte que rota en la cadera, y se va generando ahí un desgaste debido al choque de los huesos, porque pues realizar mucho ese trabajo va desgastando donde se unen los huesos, y pues esto puede llegar hasta que incluso dejen de caminar las personas que se dedican a este tipo de actividades. El campo de aplicación pues es cualquier organización que desee establecer, implementar y mantener un sistema de gestión de la salud y seguridad en el trabajo. Ahí no hay mucho que explicar. Y la importancia es que la salud y seguridad es uno de los temas más importantes en las organizaciones, y pues el no tomarlo con seriedad puede generar muchos accidentes en el futuro o a corto plazo. Por ejemplo, en algunas organizaciones de Aguascalientes, como por ejemplo pueden ser carpinterías o mecánicos o balconerías donde trabajan con algún tipo de combustible, pero a la vez generan chispas muy seguido. Normalmente los extintores ni siquiera están llenos, los extintores los compran en algún tianguis o en algún centro de distribución de esos extintores, pero no se preocupan tanto por llenarlos periódicamente, incluso el gas ya puede tener alguna caducidad, y cuando se ocupe o se presente algún incendio, los empleados pues no pueden hacer nada porque pues el extintor está vacío y no les sirve de nada. El siguiente punto es la comparación contra la norma ISO 9001-2015 en sus capítulos, que son 10. El primer capítulo es el objeto y campo de aplicación, que ahí es prácticamente similar en ambas normas. Y el segundo capítulo son las referencias normativas, que aquí es donde se encuentra la primera diferencia debido a que la ISO 45001 no contiene las referencias normativas. En el punto 3 los términos y definiciones son iguales, solamente que la ISO 9001 pues hace referencia a la ISO 9000 en los términos y las definiciones que emplea. En el contexto de la organización se presentan dos diferencias: que la ISO 45001 se enfoca en comprender los factores internos y externos, y la 9001 solamente menciona que los debes de considerar. La ISO 45001 se especializa más en comprenderlos y en
ver cómo afectan la salud y seguridad en el trabajo. La 9001 solo menciona así como, pues que se deben de tener en consideración. El siguiente punto que tiene diferencia es que la 9001 le da más responsabilidades al sistema de gestión. En el punto 5 la diferencia es que la 45001 establece la participación y consulta de los trabajadores. Esto se me hace un punto muy importante debido a que los altos directivos no son ya las personas que toman las decisiones, sino que se les da voz a los trabajadores y pues se entiende mejor las necesidades pues sí, que necesitan ellos para trabajar. La 6 es el punto de planificación, que bueno, aquí la 45001 contempla la identificación de peligros, la evaluación de riesgos y la evaluación de áreas de oportunidad y los requisitos que se necesiten. Bueno, pues este punto menciona que se debe de enfocar más pues en cumplir ante la ley y en evaluar los riesgos que puedan surgir, no solamente considerarlos como en la 9001. En la 45001, pues también se le da un proceso a la planificación de acciones y al establecimiento de objetivos de seguridad y salud en el trabajo. El 7 es el apoyo y bueno, aquí la 9001 hace más énfasis en los recursos materiales y la 45001 hace más énfasis en los recursos no materiales, como puede ser la comunicación interna y externa. En el 8 es la operación y la diferencia es que la 45001 se enfoca en la eliminación de riesgos y en la 9001 se enfoca en las necesidades del cliente. En el punto de evaluación y desempeño, la 45001 se enfoca en las auditorías a seguridad y salud en el trabajo y la 9001 enfoca las auditorías en cuanto a calidad. Esto se debe debido a la naturaleza de ambas normas y los objetivos que persiguen. El punto 10 de mejora pues es prácticamente el mismo. En el capítulo 8 de la norma ISO 45001-2018 denominada operación, en el punto 8.1 planificación y control operacional y en el subíndice 8.1.1 generalidades, bueno, aquí nos habla de que los ingenieros, bueno, el ejemplo que nosotros ponemos es que los ingenieros de algunas empresas se dedican, los ingenieros de procesos se dedican a elaborar instrucciones de trabajo u hojas en las que se muestren los pasos que tienen que seguir los operarios para poder hacer las actividades que realizan. Bueno, esas instrucciones de trabajo se pueden modificar según el área en la que se desempeña el personal. No van a ser las mismas instrucciones de trabajo para un personal de oficina que personas que se enfocan en la producción o en algún tipo de soldadura, por mencionar alguno. En el punto 8.1.2, que es eliminar peligros y reducir riesgos para la SCT, el ejemplo que nosotros ponemos es que las empresas establecen ciertos pocayoques, o bueno, también se le conoce como, bueno, procesos a prueba de tontos, así se le conoce en algunas empresas, que bueno, son procesos que se enfocan en, o sea, que no pueden fallar. Por ejemplo, aquí yo menciono bueno, hay unas máquinas que necesitan que el empleado presione dos botones pues en sus costados de su escritorio para que la máquina se accione. Así, bueno, la empresa se asegura de que el operario no está metiendo las manos y no corre ningún peligro, sino que, o sea, el operario debe de tener sus manos ocupadas en los dos botones para que no se llegue a cortar un dedo o a lastimar una mano, etcétera. El siguiente punto es la gestión del cambio. Aquí yo como ejemplo pongo cuando algunas empresas van a correr algún nuevo componente o se va a realizar algún nuevo proceso, primero se realizan pruebas pilotos normalmente en líneas que son de baja producción, ya después se analizan los resultados y se propone introducir ese cambio como una actividad cotidiana porque pues así se gestiona de manera más eficiente el cambio y no se realiza tanto gasto de recursos. El siguiente punto son las compras y en las generalidades, las compras nos menciona la norma que pues debemos establecer, implementar y mantener procesos para estas actividades y mi ejemplo pues es que ya existe un departamento especializado en la mayoría de las empresas para realizar esas actividades y ese departamento pues ya cuenta con diferentes procesos y protocolos. De hecho esa es su especialidad, pues realizar las compras.
los insumos, la materia prima o cualquier cosa que necesite la empresa. El siguiente punto es el 8.1.4.2, que son los contratistas. En la norma nos menciona que la organización debe de coordinar los procesos con los contratistas para identificar peligros y evaluarlos y controlar los riesgos de salud y seguridad en el trabajo. El ejemplo que yo pongo es que las empresas piden algún tipo de certificaciones para poder trabajar con ellos, como por ejemplo la norma 45001 de la ISO, pues para que algunas empresas puedan trabajar con otros tipos de proveedores, pues se le debe de tener cierta seriedad a la salud y seguridad en el trabajo, y algunas empresas optan por utilizar la norma ISO 45001 como pues algún tipo de certificación. También pues, se le puede exigir cierto nivel de calidad y pues se utiliza la norma ISO 9001 2015. Y el siguiente punto es la contratación externa. Aquí como ejemplo, pues yo menciono que algunas empresas contratan a empresas outsourcing, así se llaman, para poder realizar diferentes trabajos. Bueno, en la empresa donde yo trabajaba, que es Sensata, el personal de limpieza se contrataba de esta manera y creo que también las personas que de almacén llevaban el material a la línea de producción, normalmente los de las cajas, no sé por qué los de las cajas hacían algún tipo de externo, pero pues así era en esa empresa. Bueno, el ejemplo básicamente se enfoca en que no es siempre es necesario tener contratado personal interno, bueno, personal en la empresa, sino que puedes contratar un servicio de afuera para poder realizar esas actividades. Por ejemplo, no tiene caso que se contrate a personal de limpieza, se puede hacerlo otra persona y a lo mejor hasta es más bajo el costo de esa contratación. El siguiente punto es la preparación y respuesta ante emergencias. Bueno, aquí yo puse como ejemplo la implementación de simulacros. Eh, Casi siempre son el día 19 de septiembre y estos simulacros se evalúan y se documentan y gracias a esto pues se presenta una mejor respuesta ante las emergencias y ya está la gente preparada sobre cómo debe de actuar. Hay puntos de control, hay, bueno, la manera en la que deben de salir las empresas cuando se presente algún tipo de sismo o algún tipo de incendio, con el ya famoso no corro, no grito, no empujo. Y también hay jefes de brigada para poder controlar este tipo de situaciones. Bueno, ya como para concluir, yo quiero destacar que la norma ISO 45001 pues debe de tener cierta importancia y debe de ser una de las actividades más importantes y de las certificaciones también que se le dé la importancia necesaria, debido a que, bueno, las empresas normalmente no se enfocan en los riesgos que pueden surgir, sino que, pues, o sea, más bien las empresas no consideran que esos riesgos van a pasar porque pues todas las empresas están confiadas en que sus empleados van a trabajar de la mejor manera, pero pues es obvio que los accidentes existen y pues aquí se debe de desarrollar un tipo de prevención de esos accidentes. Es como el ejemplo que mencionaba, que en las carpinterías los extintores están vacíos o a veces las extensiones con las que trabajan pues están con los cables pelones. Pues esos riesgos no se deben de permitir en ninguna empresa, sea chica, mediana o grande, sino que esos riesgos se deben de eliminar totalmente mediante la prevención. También yo considero que es importante que las organizaciones ya empiecen a actualizarse de la norma OSA 18001 a la ISO 45001, no solo porque el año ya de vencimiento es el 2021, sino porque la norma ISO 45001 pues contiene, bueno, nueva metodología, por ejemplo el PDCA. eh, pues sí, es importante que la organización se actualice esta norma. También la norma ISO 45001, bueno, me parece importante que nos otorga nociones de ISO 9001-2015. La norma ISO 45001 se enfoca en la salud y seguridad en el trabajo, pero la ISO se enfoca en la calidad. Yo siento que estos conceptos van de la mano debido a que, pues para que exista calidad, el personal debe de tener cierto nivel de seguridad de que va a poder hacer ese trabajo de la mejor manera. Por ejemplo, lo mencionaba el botón los dos botones que deben de estar presionados para que la máquina se accione.
Si esto lo pasamos a un proceso de soldadura, yo he visto que en algunas empresas, para poder soldar una pieza deben de ponerlo entre dos prensas y accionar esos botones. Si no existieran esas prensas o esos botones, pues el personal ahí tendría que arreglárselas para poder soldar y esto puede generar incluso que el personal se electrocute o que la pieza salga mal soldada. Por eso yo creo que está muy bien que se enfoque y que tenga nociones en la ISO 9001-2015, porque pues un trabajo mal hecho normalmente viene de las condiciones de trabajo que tienen los empleados. También como otro punto quiero que mencionar que la ISO 9001, digo ISO 45001, tiene múltiples beneficios. Bueno, el primero ya lo conocemos, que es la internacionalización ante la ISO. También garantiza la seguridad y salud del trabajador y aumenta las utilidades de la empresa. Ay, pues esto es todo por mi parte y muchas gracias.